Bueno, hermanos míos, hoy día vamos a ver un tema que se llama defensa de la engañosa luminosidad. Defensa de la engañosa luminosidad. Y esto forma parte de una serie que se titula Aprendiendo de los eventos finales. Aprendiendo de los eventos finales. No lo busque, escuche nomás. En Proverbios capítulo 7, versículo 7 se escribe lo siguiente. Yo vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Dicho de otra manera, hay simples individuos, generalmente de poca edad, que le falta juicio. Le falta juicio para evitar envolverse en el pecado y sus malas consecuencias. Específicamente en este verso que les he leído, habla de jóvenes que les falta entendimiento. Y el entendimiento, hermano mío, nace de estar pegados a los pies de Dios. Y usted no me puede decir que está pegado a los pies de Dios si este libro solamente lo busca para ir los domingos a la iglesia. O sea, estaba hablando en aquel entonces de uno que se negaba a aceptar como válida la palabra de Dios para su vida cotidiana. Y por ello, de hecho, incapaz de luchar victoriosamente contra el pecado que lo acecha como a todos los jóvenes de su generación. Diré que también catalogaría en este rubro de simples, ya, un adulto con años escuchando la palabra del Señor, pero que no le da uso práctico. Ahora, aquí el problema ya es un poquito más serio, porque de simple pasa ya a ser necio. Y eso es sumamente problemático, porque la conciencia humana, el sentido común, dice que ante las canas uno debe inclinarse. Y vemos que una persona que por más que pase años y sigue siendo un simple o un necio, causa conflictos en el pensar de un simple. Porque un jovencito simple que recién empieza, ve a un anciano y dice, este es una persona para imitar. Y bueno, pero también a estos les falta entendimiento. Mi sincero deseo del corazón de un maestro cristiano, de una persona que ha sufrido mucho, hermanos míos. Por mi necedad yo he sufrido demasiado he sufrido, ¿no? Pero fue el pecado que me alcanzó, porque el pecado termina alcanzando a todos los que son necios, a los que no están dispuestos a adquirir entendimiento. Y la verdad del asunto, que aquellos que así les ocurra, les falta fuerza. La palabra del Señor no los persuade y no pueden ser un buen ejemplo. Y por ello es que predicamos, por ello es de que impulsamos a la Grey que intente ser un digno ejemplo para aquellos que recién empiezan. ¿Y quiénes son los que recién empiezan? Las Escrituras los catalogan como simples. Puerta abierta a cualquier novedad intelectual o sensitiva del mundo. Vayamos a las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Creo que ha sido nuestra lectura bíblica, ¿no, hermanos míos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, la lectura bíblica ha sido del 1 al 11, pero solamente vamos a leer el versículo número 1. Por favor, con excepción de los que están delicaditos de salud, pónganse de pie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Lo voy a leer una vez. De ahí les voy a pedir a todos que acompañen al ritmo de mi voz y después inclinen su rostro y permítanme que los guíe en una oración congregacional. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. A la voz de tres, todos juntos. 1, 2,
3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Palabra de Dios. Incline sus rostros. Bendito Padre Celestial, todas las personas aquí reunidas, sé que lo saben a cabalidad, Señor. No existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy usted está permitiendo que yo sea su enviado, Señor, su vocero. Hable, Señor Yahvé. Permita, mi Dios, que todos los que están acá presentes sientan, Señor, si es necesario, una tormenta en su corazón, o que sientan la suave brisa de su voz, Señor, dándole fuerzas, mi Dios, y dándole gozo, porque están haciendo bien las cosas. Ayúdenos, Señor. Sea tormenta o sea una brisa, lo que usted produzca en nuestros corazones. Hable, Señor Yahvé, porque todos los que han venido a este culto estamos dispuestos a escuchar. Así le solicitamos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Para una mejor asimilación, esta enseñanza, que ya sabes se denomina defensa de la engañosa luminosidad, se ha dividido en 3 partes. Y la primera es: el final vendrá sí o sí. La primera es: el final vendrá sí o sí. Para lo cual, nuevamente en el mismo capítulo, leamos del versículo 1 al 4. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Escuche, por favor. El día del Señor es un término relacionado a la doctrina de las últimas cosas, especialmente sobre el juicio final de aquellos que lo resistieron cuando estuvieron en vida. Claro, que estén en vida en aquel entonces, ¿no? Porque los otros ya están descansando a que venga la voz de trompeta y le diga que se levanten para su entrega final al lago de fuego. Pero vamos a ver, Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel, capítulo 2, versículo 1. Si usted ha ubicado Daniel, de ahí sigue Oseas y de ahí sigue el compadrito Joel. Joel, capítulo 2, versículo 1, pero por favor no pierda la primera carta a los tesalonicenses. Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cerca. Ahora, escúcheme por favor. Esto se habló en la época de Joel, pero es profético. Ahora, lo que todo congregado en Cristo y todos aquellos que se congregaron antes que aún no venía el Señor Jesucristo, vale decir, la iglesia, la comunidad antediluviana y el pueblo de Israel, tenían que vivir como si ese día terminara todo. Y esto es lo que asegura que el creyente no deje las cosas más importantes por aquellas que son menos importantes. ¿Y cuáles son las cosas más importantes? Todo lo relacionado directamente con Dios. Pastor, ¿por qué dice así? Porque el principio bíblico de progreso dice que nos preocupemos por Dios y todo lo demás será entregado a nosotros por añadidura. Entonces nadie me puede decir que lo que es añadidura es más importante de lo que inicia el ciclo de la prosperidad en cualquier cuestión. Ahora, ese día será un día en que el miedo más terrible que haya existido en el mundo no sea nada, porque ese día va a ser peor. Pues Jesucristo
ya no va a venir como manso cordero a ser muerto y vituperiado en una cruz, ni para llevarse por los aires a su iglesia para la boda del cordero, sino que Él va a venir como guerrero invencible y juez. Escúcheme, que no va a perdonar ya nada. Será el final de la esperanza y eso va a causar horror. Será el día del crujir de dientes de todo aquel que aún vivo no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, digo los que están vivos porque los que están muertos, también sus cuerpos van a ser vivificados, no en un cuerpo como el del Señor Jesucristo, sino en un cuerpo inmortal. Y no es para alegrarse ya, porque van a ser inmortales para que el Señor le diga: vayan al lago de fuego por toda una eternidad. Por eso que predicamos. Por eso es que preferimos vivir como pastores y vivir como hermanos en Cristo que vivir como presidentes de las repúblicas y vivir como multimillonarios. Por eso que nosotros sumamos, porque sabemos la tremenda responsabilidad que ha recaído en todos nosotros, predicar para que los seres humanos que son eternos, desde que nacieron para adelante, no terminen en ese lugar. Los estudiosos de las Escrituras sugieren que cuando el apóstol Pablo escribe: pero acerca de los tiempos y ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, él recuerda mucho a las palabras de Jesús cuando les dijo a sus discípulos que del día final nadie sabe, respuesta a su curiosidad por los últimos tiempos, dándose a entender cuando escribe esto Pablo que los tesalonicenses también sentían la misma curiosidad. Hermanos míos, recuerden, la curiosidad mató al gato. ¿Y saben por qué le digo? Porque cuando usted siente excesiva curiosidad, comienza a buscar algo que no puede encontrar. Y cuando lo busca y no lo encuentra, puede decaer y puede alejarse de los caminos del Señor. Hay que aclarar que la iglesia primitiva, incluidos los de Tesalónica, vivían cada día como si ese día fuera el día, el momento, la hora, el segundo que regresaría su Mesías, el Salvador, el Señor Jesucristo. Y sabían que después de esto vendría ese día terrible del Señor. Era pues su prioridad vivir predicando el Evangelio. Pastor, pero se me atoran las ideas. Pastor, me da vergüenza hablar. Correcto, no hay ningún problema, pero que no te dé vergüenza imitar a Cristo. Porque muchas veces el mejor mensaje del Evangelio no son palabras que salen de un hombre o de una mujer, sino de sus acciones en imitación de Cristo. Y muchas veces esas imitaciones son las que alejan a las personas del camino del Evangelio. Por eso es que tenemos que comprender que tenemos que vivir pegados a Cristo. Ahora, en la actualidad, muchos le dan un sesgo de segundo orden en las actividades. Muchos dicen: primero es mi trabajo, primero es mis estudios, primero es mi matrimonio. ¿Y se acuerdan lo que decía? Vivían que comerciando y se casaban. ¿Se acuerdan esa parte de la Biblia? Vivían comerciando y se casaban. ¿Qué implica eso? ¿Que es malo casarse? No. ¿Que es malo comerciar? No. Es malo hacer eso y dejar de segundo término aquello que es más importante para la humanidad. ¿Y qué es lo más importante en la humanidad? Imitar a Cristo y predicar el Evangelio, que en sí es un todo. Pero aquellos hermanos en Cristo de aquella época, todos estaban conectados a predicar el Evangelio. De hecho, también debe haber existido las famosas ovejitas negras. No hay racismo, sino que es una forma de decir.
¿no es cierto? Ya saben, los angelitos son negros, no son blancos. Bueno, pues, para ellos estaban conectados a predicar el evangelio y el énfasis principal en medio de todas sus actividades, para ellos no era el trabajo secular, no eran los estudios de ningún tipo, menos los juegos físicos y diversiones. Y esto es lo que nos cuesta comprender. Tampoco era para ellos lo principal si sufrían enfermedades, si había enfermedades terminales en sus seres queridos. No, nada de lo secular era lo importante para ellos. ¿Por qué? Porque todo lo subordinaban a cumplir su labor en la gran comisión. Ahora, hay una cuestión que muchos creyentes por una mala educación no han logrado asimilar. Hermanos, cuando nos enchufamos correctamente a la gran comisión, es la única forma de lograr felicidad, como Dios lo dice, y realización personal. Es imposible que un creyente pueda realizarse como ser humano. Es imposible que un verdadero creyente pueda agarrar su porción de felicidad si groseramente está dejando de lado la gran comisión, porque es uno con el otro. No pueden andar dispares, porque son las dos muletas del creyente. Si dejas la gran comisión, se cae la felicidad personal. Si dejas tu realización personal, se cae la gran comisión. Porque si dejas tu realización personal, te vas al pecado. Y como asiduo al pecado, no puedes impulsar la gran comisión. Y si dejas la gran comisión, el martirio en tu vida empezó. Te lo firmo. Escúchame, que retumben estas palabras en su mente y en su corazón. Si deja de lado la labor que le corresponde en la gran comisión, su desgracia empezó. Lo que pasa es que todavía no se da cuenta. Pero las Escrituras no mienten. Por lo cual, Pablo les vuelve a recordar que ese día vendrá como ladrón en medio de la noche, o como los dolores de parto de una mujer encinta. Y aquellas damas que han parido saben de lo que estoy hablando. Nosotros los hombres no sabemos. La dama puede estar bien bacán, cochineando, y de repente ¡pum! Se le rompe la fuente y comienzan unos dolores, que gracias a Dios que los hombres no sentimos, ¿no? Pero también es como un ladrón, hermanos míos. Tú estás bien bacán en tu casa. Pregunto, ¿sabe cuándo el ladrón lo va a visitar? ¿Alguien sabe? Yo sigo policía 30 años, ¿ya? Y nunca supe cuándo visitaba el ladrón. Pero ustedes saben cómo es lo efectivo del mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? La opinión pública. ¿Cómo es posible? Nadie está en el momento en que el ladrón llegue. Y si alguien no me cree, simplemente no ha leído las Escrituras, porque nadie sabe en qué momento llegue el ladrón. Por eso que toda actividad preventiva siempre es insuficiente. Ahora, lleve esto a nosotros como creyentes. Tenemos que vivir así, porque no sabemos en qué momento regresará el Señor Jesucristo. Y para que quede claro y sin dudas, les recuerda su relación espiritual con Dios. Leamos, versículo 4, 1 Tesalonicenses, versículo 4. Le dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, ustedes saben de estas cosas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Miren, la prédica neotestamentaria era fuerte, ¿ya? Agarraba y te abría el infierno. Secaba los parajes de prosperidad que tú tenías. Hacía que la higuera le falte el fruto. O sea, te ponía todo al revés. Porque las cosas son al revés. Porque ¿saben por qué? Porque no se ven en las cosas de Cristo no se ven con los ojos, se ven con la mente a los pies de Cristo. Y cuando vemos el mundo con la mente a los pies de Cristo, vemos una hermosa mujer que puede ser Miss Perú,
pero está camino al infierno. Vemos un multimillonario que es dadivoso, pero está camino al infierno. Y eso es lo que tenemos que comprender. Y ellos comprendían esto. Por eso les decía, hermanos, ustedes no están en tinieblas. Eran palabras no solamente impulsadoras, sino también palabras tranquilizadoras que tiene que tener el soldado en medio de su recia batalla. Pregunto, ¿comprende usted que desde que usted recibió a Cristo, usted es soldado del Señor? Y cada momento de su vida se constituye en un combate o escaramuzas en el cual el enemigo, aliado con su carnalidad, lo quiere desbarrancar. Sí, eso es lo que ocurre. Y estas son palabras tranquilizadoras. ¿Por qué? Porque si de Cristo, coherederos, y si coherederos, imposible de que alguien nos pueda robar o hacer perder la salvación. Y por lo tanto, imposible que si morimos antes seamos revividos para escuchar la sentencia en aquel día terrible que es el día del Señor. Y esto tiene que darnos fuerzas a los combatientes. No solamente nos tiene que dar fuerzas, nos tiene que dar el toque de agradecimiento, porque por gracia se nos dio y por gracia predicamos el Evangelio. Antes de entrar al segundo punto, permítame hacerle una pregunta, pero no me la responda, sino usted disiérnala. Si viniera hoy el Señor por su pueblo, ¿se iría usted con él? Pregunto, si viniera ahorita el Señor por su pueblo, ¿se iría usted con él? Miren, si usted está siguiendo la trama de la prédica y usted ha tenido dudas, yo le rogaría en el amor del Señor Jesucristo que al terminar de esta exposición acuda a mí para conversar. Porque si usted no está seguro, o es una de dos, no ha comprendido que la salvación no se pierde, o probablemente usted no es de Cristo y está sintiendo una tormenta en su mente y en su corazón. Y Dios le puede dar paz, porque la palabra y la clara doctrina es para tener paz en medio de la tormenta. ¿Se iría usted con él? Otra pregunta. ¿Comprende usted que ese va a ser el más grande miedo que ningún integrante humano ha tenido? Si usted sabe a ciencia cierta que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador por X motivo, ¿piensa usted que es capaz de resistir el terror de ese momento? Óigame, su corazón no se le va a parar ya, pero que se le pare el corazón y se vuelva inerte como la hierba sería una bendición, porque su corazón no se va a parar, va a sentir el terror más terrible, terrorífico que haya podido sentir cualquier ser humano, y eso solamente es el principio. Porque cuando el Señor diga, aléjese de mí, hacedores de maldad, va a ser un sinnúmero de días, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, lustro más lustro, era más era, por infinidad de tiempo, un dolor, una angustia, una desesperanza, que nos hace a nosotros, los creyentes, tener paz en el corazón, porque el día terrible del Señor no va a ser para nosotros. Pregunto, ¿no podríamos ser un poquito agradecidos con el Señor? Y si usted aún no ha recibido a Cristo, yo que usted correría a sus pies. ¿Y saben por qué? Porque nadie sabe cuando va a tocar la campana que le diga, se terminó tu vida. Nadie sabe. El profeta Joel escribió lo siguiente, escuche: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, el día está cerca. No nos confundamos.
Nadie se va a salvar por asistir a un culto dominical. Nadie se va a saltar por apuntar la prédica. Nadie se va a salvar por pedirle a un maestro que le entregue la predicación. Nadie se va a salvar porque es hermano de un creyente, porque es hijo de pastor, porque es esposa de pastor, porque es marido de mujer creyente. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Escúchenme, por favor. Y si usted es salvo, que venga a usted esa misericordia por aquellas personas que usted conoce que se van camino al infierno. Nadie de sus conocidos tiene esta salvación comprada porque no hay precio para pagarle. Es un regalo. Como policía, yo he visto jóvenes universitarios, padres de familia, he conversado con ellos y a los pocos minutos destrozados por accidentes de tránsito, por atentados terroristas, por balas asesinas en la calle. Yo he visto muerte a más no poder. Yo soy de la generación, hermanos míos, que sostuvimos al Perú. No sé cómo lo hicimos, ahora sí sé. Porque Dios estaba con nosotros. Porque Dios, en sus planes de Dios no estaba que el Perú sea comunista. Porque Dios ama a este país. Y la única forma que nos siga defendiendo es que ustedes, los creyentes, que son los verdaderos padres de la patria, puedan hacer las cosas correctas para que retarden la desgracia que sí o sí va a venir. ¿Cuál es la desgracia que sí o sí va a venir? Que todo se va a acomodar para que venga el anticristo. Y mientras eso ocurra, nosotros tenemos que ser el faro, como decimos al principio de estos cultos, bautistas en marcha. ¿Dónde estará usted una vez que deje de respirar? Leemos, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Esto es para usted? Ojalá que no. Esto que dice, entonces vendrá destrucción repentina, no está relacionado con el concepto que se le da ya, nuestro idioma castellano para destrucción. No. ¿Ya? Es el término en el griego koiné que se usa es oletros, que implica separación de dos. Entonces ahí debería decir, entonces vendrá la separación definitiva de Dios. ¿Y esto qué implica? Que ya no habrá oportunidades más, que será la separación definitiva de Dios, fin de oportunidades para reconciliarse con Dios, fin de oportunidades para que haya una misericordia reconciliadora, y solamente va a esperarse el juicio y dolorosas consecuencias para siempre. O sea, cuando esto pase, y esta misma situación puede darse en la actualidad a cualquier ser humano que muere sin Cristo, escúcheme por favor, no importa que asistan a una iglesia, no importa que su padre haya sido pastor, no importa que usted haya entregado toda su fortuna para hacer una iglesia, no importa si ha sido buen padre, buena madre, no importa si ha sido un buen ciudadano, sin Cristo todos se van al infierno. Y aquellos que habrán muerto sin Cristo, solamente le voy a decir, qué bendición que no venga el día del Señor. Qué bendición, porque cuando venga, su alma, su espíritu, su cuerpo, en uno solo, por los siglos de los siglos, para sentir un dolor que traspasa el alma del más valiente. Sin Cristo no hay esperanza. Y la pregunta es, ¿por qué no reciben a Cristo? La verdad, no lo sé. De mí sí sé por qué no lo recibía. ¿Saben por qué no lo recibía? Porque me di cuenta clarito el mensaje. Me di cuenta a los 15 años con puntos y señales el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Sigue e imita a Cristo. Y no estaba dispuesto. ¿Qué? Tengo 15 añitos, estoy en la flor de mi vida. Quiero tener mis chicas, quiero tener mi billete, quiero chupar, quiero bailar, quiero hacer lo que hace un joven de mi edad. Estoy en la flor de mi juventud, estoy bacanazo. ¿Por qué voy a seguir a Cristo? ¿Y saben qué?
Esa es mentalidad, no solamente de jovencitos, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 70 años, y se dan cuenta del mensaje, pero no quieren dejar a las 3 mujeres con que andan. No quieren dejar de recibir la plata del choreo del Estado o de una empresa en la cual están lucrando indebidamente. Y esas cosas secundarias los van a empujar al infierno. Y Dios no lo desea. ¿Por qué no reciben a Cristo? No lo sé. Cada uno sabe su propia respuesta. La verdad es que despertar sin Cristo en ese día, en esa hora, en ese minuto, va a ser un final triste, trágico y maldito, que no deseamos que ocurra. Lo que nos lleva al siguiente punto. Engañados por la iluminosidad carnal. Engañados por la iluminosidad carnal. Vayamos nuevamente a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 5, versículo 9, en su segunda parte. ¿Lo tenemos? Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira. Por favor, escúchenme, ahí nomás, no lea más. No olvidemos, le está hablando a los nacidos de nuevo. Posiblemente buenos trabajadores de la obra, pero un poco desorientados porque los está exhortando, ¿ya? O sea, está exhortando a creyentes verdaderos y le dice, o sea, como quien dice claramente, oye, baboso, así como dice Melcochita, oye, baboso, ¿qué estás haciendo? Si tú no has sido puesto para ira, ¿qué tienes? Despierta, ¿qué es lo que estás haciendo? Si Melcochita fuera el apóstol, ¿ya? Entonces, él les está diciendo eso, los está exhortando. ¿Qué están haciendo? Si ustedes no van a ir a la ira, ustedes no han sido puestos para eso, ustedes han sido puestos para imitar a Cristo, para que los demás vean la luz admirable. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto para la ira. Dios nos ha puesto para imitarlo. Dios nos ha puesto para que los demás puedan apreciar en tu persona, en mi persona, reconociendo cómo hemos sido en el pasado. ¿Usted recuerda cómo ha sido? Yo sí recuerdo. Yo no era rata, ¿ya? Yo era canguro, ¿ya? Mi cola estaba más alta y me hacía una aureola del mal, ¿ya? Y las personas que antes me han conocido, ahora se frotan los ojos. Yo no soy perfecto, tengo un sinnúmero de defectos, y ahí está mi esposa y mi hija. Un sinnúmero de defectos y de situaciones que yo deseo y le lloro al Señor para que me ayude a cambiar. Pero aquellas personas que me han conocido en el pasado, se dan cuenta. ¿De qué se dan cuenta? De que yo ya no estoy engañado como ellos. Y me dicen, ¿dónde has encontrado la fuerza? Y les digo, en Cristo. Pero ellos saben, porque sí saben, pero no quieren acercarse a Él. Porque están engañados. Sin importar las circunstancias, aquellos que no se acercan a Cristo. Y qué triste cuando esto sucede con un verdadero creyente, ¿ya? Son rebeldes. Aquellos no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero hay muchos creyentes que no lo reconocen a Jesús. Lo reconocen como su Salvador personal, pero no lo quieren reconocer como el Señor. ¿Por qué? Porque un Señor, ¿ya?, te muestra el camino por el cual tienes que andar. Y no deseamos eso. Hermano, no se confunda. La salvación es gratis, pero todo triunfo en este mundo es condicional. ¿Ama usted a su esposa? ¿Ama usted a su esposo? ¿Ama a sus hijos chiquitos? No nos confundamos, porque cuando el Señor permite que la ola de nuestra rebeldía nos llegue a alcanzar, ¿han visto alguna vez a un fortachón o a una Miss Perú cuando está saliendo toda despreocupada de la playa y la agarra la ola, cómo lo termina botando? Se olvidó el glamour, se olvidó que es macite, terminan como por la pata de los caballos. Y eso le puede ocurrir a un creyente. Tu salvación y mi salvación no está en juego, pero está en juego la responsabilidad que tenemos de que los demás puedan ser felices. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Imitando a Cristo y predicando su bendita palabra.
estas personas a los cuales le está diciendo son rebeldes. Y miren lo que le dice en el verso 7. Ojalá que nada de esto sea para nosotros. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. O sea, otra vez le está diciendo, miren, recuerden, esto son actividades de incrédulos. Tú no puedes estar embriagándote. Y sube más ya, tú no puedes estar sacando los pies del plato. Y sube más ya, tú no puedes vivir en chismes. Y sube más ya, tú no puedes robar en la balanza. Y sube más ya, tú no puedes vivir en la ira incontenida. Y sube más ya, tú no puedes vivir en la vanagloria que, ay, yo soy Ricardo Noblecía. ¿Qué? ¿What? ¿Está bien dicho? ¿What? ¿Cómo pues? ¿Cómo? No podemos vivir así. Tenemos que aprender a vivir limpiándole los pies a aquellos que pecan. ¿Qué implica? Humillándonos. Tienen que ver en nosotros siervos humillados, que mediante nuestra humillación de nuestro ego, nosotros podemos orillar a otros al camino correcto de Cristo. Hermano, y es difícil, ¿ya? Por ejemplo, yo soy fosforito. Soy completamente fosforito. Qué difícil me es, por ejemplo, aguantarme cuando estoy en el carro y veo que un cobrador se pone grotesco. Porque he sido policía, pues. Qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando voy en la calle, y mi esposa me conoce antes cuando andaba con ella, que vea un asalto, un robo. Yo me metía y no paraba hasta agarrar al delincuente. Y mi esposa es testigo. Y decía, Ricardo, ¿qué haces? Y decía, perdóname, no puedo contenerme. Qué difícil tomar tu forma de ser por seguir a Cristo. Qué difícil. Pero es lo que Dios quiere. Al escribir duermen, habla de, escúchenme, cuando dice duermen está haciendo una figura literaria con aquellos verdaderos creyentes, porque todos dormimos, sino la figura literaria es la siguiente: su indolencia para colaborar con el Evangelio. Y este es una especie de pecado pasivo. Hay hermanos en Cristo que dicen, yo no chupo, no le saco la vuelta a mi esposa, yo diezmo, ya, así dicen, yo asisto todos los domingos a la iglesia, yo asisto los miércoles al culto, yo hago todo eso. Pero cuando le dicen, ¿y en qué colaboras con la gran comisión? Calientabancas. ¿Y eso sabe cómo se llama? Se llama un pecado pasivo. Es un pecado pasivo. Por eso es que la doctrina correcta tiene que empujar a todos los hermanos que se vuelvan un remolino, una generación. ¿Saben lo que implica la palabra generación? La palabra generación dice un grupo humano que se mueve y a su paso todo lo transforma. Por eso es que se intenta que todos participen en el culto, para que el movimiento que hagamos, lo que participamos en el culto, transforme a toda la congregación. Porque cuando hay hermanos en Cristo que duermen, que no se acomienden a nada y que la iglesia los relega por no sé en qué doctrina fundamentarán eso de tener líderes y un grupito nomás que haga las cosas y el resto que diezmen y que estén sentados y que predican cuando tienen problemas, no sé dónde los inventan, pero eso enferma a una iglesia. Y no se vuelve una generación que transforma. Porque yo me acuerdo cuando era escolar, y era terrible, cayó de mi corazón. Mi profesora Mosca me quedó mirando y dijo, Ricardito, tú vas a ser brigadier. Y hubo un zafarrancho en el colegio. ¿Qué? ¿Noblecía va a ser brigadier? ¡Ah! Hermanos, me transformó esa mujer, porque me dio responsabilidad. Y ahí fue cuando yo comprendí que sí valía algo. Antes de eso, yo solamente pensaba que valía para jugar pelota, porque era bueno en esa vaina. Jugando trompos era recontra malo, siempre llevaba la quema, siempre me mataba mi trompo, ¿ya? Jugar canga era bueno, ¿ya? A las escondidas, yo para eso nomás sabía que era bueno. Y leía como loco, pero no, siempre leer, bueno, pues, no sigue de nada. Cuando ella me dio responsabilidad, recién despertó mi mente y me di cuenta lo que podía hacer. ¿Y saben qué? El cielo es el límite. Cuando adquieres responsabilidad, despierta tu sensibilidad de ser humano que vale, te valoras. Y es cuando te das cuenta que el cielo es el límite. Por eso que se intenta que todos participen en la iglesia. No para que me ahorren trabajo, sino para que cada uno de mis hermanos
crezca a la medida de un Pablo o de una María, la madre de Jesús. Los que duermen son aquellos de que se han alejado del trabajo práctico de la gran comisión. Y los que se embriagan es simbología de pecados activos, o sea, que viven continuamente sin arrepentimiento, en usos y costumbres aberrantes a Dios, sin dignidad, apegado a simples sentidos carnales, y ambas características son de los que no andan en Cristo, pues están rechazando su luz admirable y prefieren vivir a la sombra de su hacer y deshacer por sus propios pareceres. Hermanos, ni los pecados activos ni los pecados de este tipo, pasivos, son buenos para una congregación. De hecho, Pablo, cuando les habla a ellos son nacidos de nuevo, ¿ya? Y él los está encarando para que ellos vean lo que ocurre con los incrédulos y que eso no ocurra con ellos. ¿Por qué? Porque no sabía Pablo cuándo se terminaba el mundo. Y la herramienta de combate del Señor Jesucristo eran y son y nunca dejará de ser los nacidos de nuevo. Usted es un arma de combate. Y si no le sacamos el filo de la santidad, si no nos ponemos el yelmo de la salvación, si no nos ponemos toda la armadura del Señor, ¿de qué vale ese combatir? Y de ejemplos prácticos, para que todos analicemos a la luz de la doctrina bíblica. Escúchenme, porque probablemente no se lo vuelva a predicar, porque nadie sabe en qué momento será el final de su vida, ¿no? Si nos preocupamos más por nuestros estudios en seminarios o universidades, si nos preocupamos más por nuestros trabajos seculares, si nos preocupamos más por nuestras diversiones, si nos ocupamos más por nuestras enfermedades propias, nuestros familiares, o si somos dormidores indolentes mientras las almas van camino al infierno, este mensaje es para nosotros. Miren, el apóstol Pablo dice que tenía una garra y los biblistas no se han puesto de acuerdo si era una enfermedad física, si era una malformación, si era una, no enfermedad espiritual, sino ataques espirituales, ¿ya? Pero él decía que nada le daba importancia, porque él seguía la luz admirable de Cristo. Es un peligro que transitemos por el mundo apropiándonos de costumbres alojadas de la santidad que ama el Señor. Es un peligro que transitemos por este mundo, escúchenme por favor, entre gritos, peleas, envidias, maltratos, y dejo de hablar, porque si sigo hablando, desvaríos sexuales, amorosos, entre creyentes e incrédulos. Hermanos míos, podemos ser nacidos de nuevo, pero si algo de esto nos está pasando en nuestro cotidiano y somos incapaces de pedir perdón e intentar rehacer el camino, estamos siendo engañados por las luces de neón de la diversión, o engañados por las luces de las salas de operaciones y consultorios médicos, o engañados por las luces del salón universitario, o engañados por las luces del progreso de mi negocio que tengo. Y de tal forma que si algo de esto nos está engañando, escúcheme por favor, y usted se da cuenta, poco a poco, y al cabo de un tiempo, usted va a relegar el trabajar en la gran comisión. Ay, pastor, ¿cómo dices? Yo lo sé, hermano, lo sé, por experiencia propia, porque yo conocí las cosas del Señor sin haber recibido a Cristo, pero engañado por esa engañosa luminosidad me alejé. Cuando yo regresé al Señor, yo hice una promesa: Señor, desde hoy te voy a servir. Y cada vez que me he querido alejar pensando cosechar lo bueno, he cosechado lo malo. No hay forma de romper esa regla de oro del Señor. ¿Y cuál es la regla de oro que no nos gusta?
que el pecado, sea activo o pasivo, tarde o temprano, nos termina alcanzando. Y yo espero de cada uno de ustedes que tengan la misma oración. Señor, no permitas que yo me despegue de tu trabajo en la gran comisión. No permitas, Señor, que las luces del mundo me engañen, me mareen, me desorienten. Lucas capítulo 15, versículo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5. 15, Lucas. El Evangelio de nuestro hermano Lucas. No, el de Juan, hermano, perdónenme. Juan 15, 5. Y esto es una normativa que no puede ser cuestionada. Miren lo que dice. Yo soy la vid. De hecho, que es el Señor hablando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque, escuche, separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada, absoluto, finish. No hay nada bueno que podamos hacer si nos desenganchamos de la gran comisión. No hay nada bueno que podamos hacer en la gran comisión si nos desenganchamos de buscar nuestra felicidad y realización personal, porque ambos, lo macro y lo micro, son un todo para la doctrina del Señor. ¿Que cuál es la visión divina para nosotros? Simple. Vayan como corporativo, vayan, prediquen, bauticen, enseñen a honrar mis mandamientos. Y las luces que se interpongan, confrontémosla con la luz admirable y saquemos conclusiones. ¿Qué es lo que nos conviene? Lo que nos lleva al tercer punto. Lo que yo deseo que ocurra en todos nosotros. Los que resisten el engaño descarado. Porque es un engaño descarado. Los que resisten el engaño descarado. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido por la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Hermano, el engaño descarado que nos presenta el mundo, ¿ya?, es para alejarnos del trabajo corporativo de la gran comisión. Y si nos alejamos del trabajo corporativo de la gran comisión, nos alejamos de nuestra propia realización personal y felicidad. Pero nosotros que somos del día, escribió, o sea, ¿a quién está hablando? Aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y solicita que seamos sobrios, o sea, que tengamos buen criterio, que seamos razonables, que no nos salgamos del contexto que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. ¿Y cuál es el contexto? Que vivamos comparando las luces de neón, las luces del estudio, las luces del negocio, con la luz admirable de Cristo. Y eso será la única confrontación valedera para que nazca el correcto discernimiento para hacer lo que nos conviene. Miren, que usted sigue en la gran comisión no es porque le conviene a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo está completo desde el principio de los tiempos. Es lo que nos conviene a nosotros. Alguien puede pensar, pastor, usted no sabe mis problemas. Es fácil para usted predicar. Y la verdad, en el fondo, yo no sé sus problemas. Tampoco sé los que pasaron los de Tesalónica. Y algo sé. Algo sé de los que tuvo Pablo. Sé los míos. Pero ¿saben qué, hermanos míos? Yo encaro sus problemas con los míos. ¿Y saben qué? Mis problemas no me pueden vencer. Mis problemas deben llevarme al llanto, a ir a los pies del Señor y decirle, ayúdame, Señor. Bendíceme, Señor. Ayúdame a ser sobrio. Ayúdame a vestirme de la coraza de fe y amor.
ayúdame, Señor, para no desperdiciar la coraza, el yelmo de la salvación. Porque no hay otra forma, hermanos míos. El amado, aquel que murió en la cruz del Calvario, nos dice urgentemente que vayamos a sus pies, con lágrimas en los ojos, con esperanza en nuestras peticiones, con fe que mañana saldrá la luz donde está la tormenta. Y la verdad del asunto, hermanos míos, que todos aquellos que han nacido de nuevo no van a ver ese día final, pero tenemos una tremenda responsabilidad en este mundo. Versículo 10, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Reitera la promesa de que Él murió para que nosotros estemos pegados a Él y comprendiendo que somos salvos, que eso no nos interese, hermanos. Nuestros hermanos en la fe de otras doctrinas, que son nuestros hermanos, pero fatalmente han sesgado las escrituras, viven con miedo de la que la salvación se pierda, y ellos accionan porque tienen miedo. Y un bautista y cualquier hermano en Cristo que está cimentado en la sana doctrina no sirve a Dios por miedo, lo sirve por agradecimiento. Y ese agradecimiento tiene que tener una consecuencia práctica. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, les está reiterando, no pierdan las sanas costumbres, que sean una generación que todo a su paso lo transforma para bien, pero a eso es necesario que usted esté usando sus dones y yo esté usando mis dones, que usted esté usando sus virtudes y yo esté usando mis virtudes, que usted esté poniendo su tiempo y yo esté poniendo mi tiempo, que usted esté poniendo su mente y yo esté poniendo mi mente, que usted esté poniendo sus proyectos y yo mis proyectos. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Y no hay otra forma. Porque el Señor es celoso y lo quiere todo. Y aquí está lo maravilloso. Pidiéndome todo, nunca me acepta todo. Me deja más de lo suficiente para poder vivir en paz, para poder vivir con mi esposa, para tener esperanza en mis hijos, para tener tranquilidad y amor hacia personas que Dios ha permitido que conozcan. Hermanos, perder la vida no es lo peor que le puede pasar a un creyente. Tener enfermedad tampoco. ¿Y saben por qué? Porque un segundo después de mi muerte voy a estar con mi Señor. ¿Y saben por qué no es terrible tener una enfermedad? O sea, es terrible, sí, pero no es lo peor. Lo peor, ¿saben qué es? Lo peor es comprender antes de morir que perdí mi tiempo en tonterías y dejé de lado lo más importante. Ayudar a mis seres queridos, ayudar a las personas que conozco, para que puedan tener esperanza, que en mí ya no es esperanza, es fe viva. Porque yo voy a ir a Cristo, porque no va a pasar el día del Señor, porque usted, hermano mío, ha sido jalado por el Señor, ha sido seleccionado por el Señor para que usted y mi persona vivamos detrás de la luz admirable. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Papito lindo, porque mediante la enseñanza de las últimas cosas podemos aprender, Señor, y recordar sus inmensas bendiciones para con nosotros. Ayúdenos, Padre Santo, para que seamos agradecidos, para que nos involucremos en lo macro, porque sin lo macro nuestro micro, Señor, nuestra felicidad que tanto anhelamos y nuestra realización no podrá realizarse al 100%. Ayúdenos, Padre, para que como congregación, para como hermanos en Cristo, sin importar la congregación a la cual pertenezcamos, Señor, aprendamos a sumar y a no restar. Señor, por favor, puede ser que haya alguien en este recinto que aún no ha recibido a Cristo. Señor, martille su corazón, Señor. Martille su corazón, si este es su caso, para que nos haga una señal y podamos darle el camino que lo lleve a la salvación. Pregunto, ¿alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador?
¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Alguien quiere escapar de ese día venidero de la ira? Ahora quiero hacer una invitación a los creyentes, a los que se reconocen verdaderamente creyentes. ¿Se da cuenta que se está alejando de los caminos correctos del Señor y quiere retomar con fuerza? Lo primero es humillarse. ¿Alguien desea hacer eso? Hágame una señal para orar por usted. Levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ahora quiero hacer otra invitación. Parece que sus fuerzas se acaban. Parece que ya va a pecar. Parece que ya no puede más. Algo lo mortifica. Permítame orar por usted. Pero hágame una señal. ¿Alguien desea que Dios le dé fuerzas mediante una oración congregacional? Levante su mano, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, usted ha visto las manos levantadas y usted sabe por qué las levantaron, Señor. Ayúdelo, Señor, a mis hermanos en sus dilemas. Ayúdelo, Señor, en sus sueños. Ayúdenos a nosotros como congregación, mi Dios, para hacer las cosas correctas y agradarle ante sus ojos. Señor, y tarde o temprano vamos a hacer pedidos, Señor, para ser engañados por el mundo. Y cuando eso suceda, Señor, permita que lo que hemos acumulado en nuestra mente y nuestro corazón, en calidad de prédicas, de capacitaciones, de discipulados, Señor, nos muestre su luz admirable y no nos dejemos engañar por las luces que presenta el mundo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermanos.